Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y desde Arequipa les seguimos llevando todos los detalles de APEC Perú 2024. En la presente edición del programa hablaremos en detalle sobre el impacto de APEC en el comercio exterior peruano. Pero antes les recordamos que si no pudieron ver alguna edición anterior del programa, pueden encontrar todos los programas en el YouTube. Para ello pueden ingresar al QR. Y ahí podrán encontrar las entrevistas, los informes y también los segmentos Conociendo a las Economías y la Clase. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Hace algunas semanas les contamos casos de empresarios peruanos exitosos que exportan desde frutas hasta software a otras economías de APEC. Carola Román nos trae un segundo capítulo con historias que de seguro inspirarán a futuros emprendedores. Adelante con el informe. Perú es considerado la despensa del mundo por su diversidad de frutos, granos, tubérculos, hortalizas y legumbres. Estos son considerados superalimentos porque contienen gran cantidad de nutrientes esenciales para el cuerpo humano. En todos los mercados del Perú se va a encontrar estos super granos andinos, la maca, quinoa y chía negra. Vamos a hablar acerca de esta oportunidad de negocio que ha sido explotada por los emprendedores peruanos, que ya han logrado colocar sus productos exitosamente en el bloque Asia-Pacífico. Amazon Andes es una empresa productora y exportadora de superalimentos, teniendo como principales destinos a las economías del bloque APEC. Específicamente Corea del Sur, Taiwán, Malasia, y contamos con una presencia exportadora mayor a 43 países. Ellos procesan estos insumos y los comercializan en diversas presentaciones, como cápsulas, aceites y harinas. Precisamente uno de los productos estrella es la harina de maca. En el 2023 hemos exportado más de 100 toneladas de harina de maca a Corea del Sur y aproximadamente el mismo nivel de aceite de Sacha Inchi en mercados de Taiwán, Malasia. Esta empresa trabaja de la mano con los agricultores locales, quienes cultivan estos superalimentos ancestrales, cuyo valor nutritivo es reconocido a nivel mundial por las vitaminas y antioxidantes que poseen. La maca viene de Junín, ¿no?, de la parte central del Perú. El camu camu, entre otros productos, bueno, el camu camu, el aguaje, el cacao vienen de la selva peruana. Quienes conozcan el Perú saben que nuestros productos no solo son deliciosos, sino que además son nutritivos. Ahora vamos a cambiar de rubro comercial y nos enfocamos en otro mercado, el de la orfebrería peruana. ¿Cuál es el principal destino de la orfebrería en plata peruana? Estados Unidos, quienes concentran más del 80% de las exportaciones en este sector, lo que representa más de 70 millones de dólares. En ese top 3 también están economías como Chile y Canadá. Perú, junto a México y Bolivia, tiene la plata más fina del mundo. La orfebrería peruana tiene una tradición milenaria, debido a sus finos acabados y detalles que identifican cada pieza con nuestra rica cultura y tradiciones. Por ello visitamos a Rocío Mantilla, directora de Platería Rocío, quien tiene como principal destino de sus productos a los Estados Unidos. Estaremos más o menos en un 60-65% de la producción se está yendo a Estados Unidos, ahorita. Rocío se dedica a fabricar, diseñar y comercializar vajilla utilitaria y decorativa en orfebrería de plata y cobre. Todo lo que tenga que ver con centros de mesa, floreros, bandejas, la línea bar, hieleras, champañeras, los utensilios, las cucharas para servir.
Sus principales clientes son los restaurantes, hoteles, bazares y tiendas de Estados Unidos y Chile. Los extranjeros valoran la destreza y habilidad de nuestros orfebres, que realizan técnicas de vitrofusión y atrapan elementos como la cancha serrana y los telares andinos, dentro de piezas claramente identificadas con nuestros colores. Finalmente les presentamos un caso exitoso vinculado al sector pesquero y a un grupo de emprendedores que se dedican a exportar una nueva forma de caviar, el proveniente de los huevos de pez volador peruano. China es uno de los principales destinos de exportación de los huevos de pez volador peruano. En el 2020 importaron cerca de 700 toneladas de este producto. Y las economías que más importan a este gigante asiático son Perú, Rusia y Estados Unidos. Brenner, Manuel y Eder decidieron formar su propio emprendimiento de comercialización de huevos de pez volador y fundaron Mar Pacífico Export-Import. Hacer la primera exportación fue bastante complicada, ¿no? Bastante complicada en el sentido que nadie te conoce, no apareces en las estadísticas y mandar un producto afuera, pues el cliente se expone a que le puedas fallar. Sin embargo, en pocos meses ya han podido posicionar sus productos y su principal cliente es el mercado chino. Para ello, las reuniones que se realizan en APEC son de vital importancia. Nos sirve muchísimo el Tratado de Libre Comercio con China también, para poder no tener muchas barreras al momento de sacar nuestros productos. Los huevos de esta especie de pez, originarios de las profundidades marinas, se denominan oro del mar y satisfacen altas expectativas de comidas y manjares en todo el mundo. El kilo de este insumo está valorizado aproximadamente en $14. Otro punto a favor es la reconocida calidad superior de nuestro insumo. El cliente chino prefiere siempre comprar la mayor cantidad de uva de Perú, porque la calidad es mejor. El objetivo de estos emprendedores es ahora ganar nuevos mercados, como Japón, Estados Unidos y Corea. Estos son casos de emprendedores peruanos que han encontrado en la riqueza de nuestra naturaleza una oportunidad de generar empleo y posicionar sus productos exitosamente en el competitivo mercado del bloque de Asia-Pacífico. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con Elizabeth Galdo Marín, ministra de Comercio Exterior y Turismo. Ministra, bienvenida a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Encantada de estar contigo el día de hoy. Ministra, el Perú tiene una participación en APEC desde el año 1998, ya son 26 años de pertenencia. ¿En qué medida el pertenecer a APEC ha sido importante para el desarrollo de nuestros acuerdos comerciales? Ha sido muy importante, ¿no? Por lo que significa la economía Asia-Pacífico. Es una economía muy importante y este foro de APEC precisamente busca la cooperación, la colaboración en los ámbitos comerciales de los países que conforman el APEC. Y solo para mencionarte una cifra, desde el 1998 hasta el 2023, que es el periodo de tiempo en el que Perú participa en el APEC, tenemos un incremento significativo del intercambio comercial. Estamos hablando de un intercambio comercial de aproximadamente 67% de Perú hacia las economías de APEC. Y si lo vemos en cifras, más de 44.000 millones de dólares en exportaciones hacia países miembros de la APEC. No, sin duda esas son cifras importantes y en el campo del turismo, según información que tenemos, pues 1 de cada 2 turistas que vienen al Perú vienen también de economías de APEC. Pero volviendo al tema comercial, ministra, algo que favorece el pertenecer a APEC es que existe una capacidad de tener una interlocución permanente tanto con los ministros de comercio como con los funcionarios técnicos de las otras economías que son parte del foro y poder
negociar nuevos acuerdos de libre comercio y poder actualizar los que existen. ¿Cuáles son las prioridades de su sector de cara a la actualización de acuerdos de libre comercio y a la suscripción de futuros acuerdos de libre comercio? En este momento tenemos 14 tratados de libre comercio con las economías de APEC. También estamos actualizando el tratado de libre comercio con China, que esperamos hacerlo este año. Estamos en negociaciones con Hong Kong, con la India, y próximamente vamos a iniciar pues con Emiratos Árabes. Esto va a ampliar de una manera muy importante el acceso a mercados para poder posicionar nuestros productos, sobre todo nuestra oferta exportable no tradicional que ha venido creciendo en los últimos años. Ministra, en esta reunión, en esta segunda reunión de altos funcionarios, eventos conexos y las reuniones ministeriales, va a darse algo que no tiene precedentes, que es una primera reunión conjunta entre ministros de Comercio Exterior y ministras de la Mujer. ¿Cuáles son las expectativas de su sector de cara a esta reunión que no tiene precedentes? Te agradezco mucho que lo destaques y quisiera enfatizar también que esta reunión es un pedido especial de Perú. Perú propuso tener una reunión especial donde se pudieran juntar tanto a las ministras de la Mujer como los ministros y ministras de Comercio para hacer algo muy importante, apoyar a la inclusión de la mujer en la economía de APEC, apoyar y fortalecer su participación en su rol como parte del comercio, como exportadora, e incorporarla a esta cadena de valor, generar más empleos, generar más oportunidades, empoderar a la mujer. O sea que ha sido una iniciativa del Perú en el marco de su presidencia del foro. ¿Cómo es que surge esta idea? Porque uno pudiera pensar que los sectores de comercio exterior y turismo, los sectores de comercio exterior y el sector de la mujer y poblaciones vulnerables, pues tienen agendas distintas, pero ¿cómo surge esta idea de que hay una convergencia entre las agendas de ambos sectores? La convergencia está en el comercio exterior. Tengamos en consideración que en el Perú 99% de las empresas son pequeñas y medianas. Y si queremos desagregar esa cifra, 52% está liderada por mujeres. De ahí la importancia. La lideran, pero lo que necesitan son más herramientas, hay que empoderarlas, hay que mejorar sus capacidades de producción y de exportación y de esa manera introducirlas al círculo virtuoso de lo que sería pues la inclusión. Claro, eso es importante porque también ayuda a combatir una serie de flagelos como la violencia. Existen mujeres que lamentablemente no pueden salir de estos círculos porque no tienen un empoderamiento económico y el comercio exterior sin duda presenta oportunidades para ellas también, ¿no? Ministra, yendo más al tema de la reunión de ministros de comercio, ¿cuáles son las expectativas y cuáles son los temas de agenda que se están impulsando para esta reunión que el Perú va a presidir? Primero, queremos impulsar la integración económica regional a través del área de libre comercio del Asia-Pacífico. Vale decir que todas las economías del Asia-Pacífico sean un área, como lo es ahora, relevante, pero aún más relevante, para continuar firmando los tratados de libre comercio y continuar con este intercambio comercial que es beneficioso no solo para el Perú, sino también para las economías del Asia-Pacífico. Es un intercambio comercial que es mutuo y beneficioso para ambas partes. Y ministra, ¿cuáles son las líneas prioritarias que tiene su sector de cara al Foro APEC? Bueno, además de impulsar esta área de libre comercio económico, existe un tema de facilitación, ¿no? Un tema que hemos puesto sobre la mesa. ¿Facilitación a qué se refiere? No estamos refiriéndonos a términos arancelarios, estamos refiriéndonos a eliminar algunas barreras, algún tipo de burocracia que pudiera existir en todo este proceso de exportaciones que permitan facilitar y de esta manera pues ayudar a que cada vez más exportadoras se puedan sumar a la economía de APEC. Y precisamente esto tiene que ver con los acuerdos comerciales y el acceso que permite. Pero también los acuerdos comerciales no constan simplemente de aranceles, como usted ha mencionado, sino que existen otras barreras, existen reglas de origen y los acuerdos comerciales permiten uniformizar, sobre todo los plurilaterales permiten uniformizar
estas normas, lo cual hace que se reduzcan los costos de transacción. Y uno de estos acuerdos importantes que ha suscrito el Perú es el TLC con Canadá, que cumple 15 años. ¿Cuál es su visión con respecto a este acuerdo comercial? Nos sentimos muy contentos porque celebramos este año los 15 años de haber suscrito este convenio tan importante para el Perú y para Canadá, y 80 años de relación diplomática con el Canadá. Se ha realizado hace unos momentos una ceremonia, ¿no?, donde se ha destacado este importante hito, este importante hecho, Perú y Canadá de la mano en el comercio exterior. Y bueno, y también Canadá también está muy avanzado en temas de empoderamiento de la mujer, así que hemos tenido también una reunión que se ha organizado a propósito de esos temas. Se han invitado a panelistas de diferentes países y se ha destacado la importancia de la participación de la mujer en la economía y bueno, y en el comercio exterior. Usted ha hablado de la inclusión de la mujer y sin duda la inclusión social es uno de los pilares de la nueva visión de APEC de Putrajaya del año 2040, que precisamente busca aprovechar el potencial económico subaprovechado de ciertos sectores de la población, como por ejemplo los jóvenes, como las comunidades nativas e indígenas, las comunidades rurales, y también el caso de las mujeres y de personas con discapacidad. O sea, ¿de qué manera la política comercial puede generar oportunidades para estos sectores de la población que en algunos casos están lamentablemente relegados, ¿no? Yo creo que también juega un papel importante la digitalización. Y en ese foro también no solo queremos incluir a las mujeres, sino también queremos incluir a personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de precisamente de apoyo técnico, de ayuda, de colaboración, de compartir mejores experiencias y de involucrar a estos públicos en el tema de la tecnología, que es lo que creemos que va a ayudar y va a potenciar que se puedan insertar. En términos tecnológicos, ¿cuáles ustedes consideran que son las prioridades para poder seguir desarrollando el comercio exterior en el Perú? Estamos trabajando de manera importante el BUCE, ¿no?, que es la ventanilla única de exportaciones, que es dinámica, ¿no? Cada vez le vamos introduciendo más mejoras con el objetivo precisamente de facilitar el comercio. Y su nombre lo dice, ¿no? Es dinámico. Todo el tiempo estamos recibiendo sugerencias. Es un proyecto importante que estamos trabajando con el BID y que esperemos pues que brinde los resultados que queremos, ¿no? Facilitar al exportador el comercio. Ministra, ¿usted de qué manera cree que el pertenecer a APEC nos ayuda para mejorar nuestras políticas públicas en materia de comercio exterior? APEC es un foro de cooperación económica, donde los países compartimos mejores prácticas, compartimos mejores experiencias, llegamos a formular declaraciones que si bien no son vinculantes, los países las cumplen y las respetan y nos ayudan a formular políticas públicas. Claro, y lo interesante es que hay iniciativas que discuten en reuniones como la de ministros de comercio, que si bien es cierto no son vinculantes, luego se traducen en iniciativas vinculantes que son adoptadas en otras organizaciones internacionales y eso sin duda es muy interesante. Ministra, vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver con más en Asia Pacífico 2024 y con la entrevista con la ministra de Comercio Exterior y Turismo. Arequipa juega un rol muy importante. En el 2023, las exportaciones de Arequipa a las economías de APEC sumaron aproximadamente 4.800 millones de dólares, lo que significa más del 70% de exportaciones totales de la región. Los números harán por sí solos. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 en una entrevista con la ministra Elizabeth Galdo Marín, que es la ministra de Comercio Exterior y Turismo. Ministra, sin duda hemos hablado de APEC en términos macro y el impacto que ha tenido en el Perú, pero hablemos de la ciudad que ahora nos cobija, que es Arequipa y de la región Arequipa.
¿qué impacto ha tenido para las exportaciones de Arequipa el que el Perú sea parte de APEC y que haya desarrollado estos acuerdos comerciales con las economías de APEC? Arequipa juega un rol muy importante. En el 2023, las exportaciones de Arequipa a las economías de APEC sumaron aproximadamente 4.800 millones de dólares, lo que significa más del 70% de exportaciones totales de la región. Los números son altos, los números hablan por sí solos. Y no estamos hablando solo de exportaciones de productos no tradicionales, ¿no? Como es la minería, sino también estamos hablando de productos no tradicionales, la agroindustria, los tejidos de alpaca, las frutas, que tienen un mercado muy importante en China, Estados Unidos y Japón. Ministra, quisiera que nos cuente cómo es la dinámica de trabajo en el marco de estas reuniones que se dan en el marco de APEC, porque no son simplemente las reuniones conjuntas, sino que existe posibilidad de desarrollar encuentros con sus pares de otras economías. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Eso es importante también, porque no solo vamos a estar en las cumbres ministeriales, sino también se crean espacios para que los países de las diferentes economías tengan reuniones entre ellos y tengan reuniones, por supuesto, con Perú, ¿no? Donde se van en el 1 a 1 conversando temas bilaterales más precisos que son importantes para el desarrollo comercial. O sea, eso ayuda a que, al margen de los temas que se desarrollan en el foro de manera conjunta, pues se puedan desarrollar iniciativas bilaterales como acuerdos comerciales o incluso cooperación técnica, ¿no? Exactamente. Eso es algo muy importante. ¿Y qué reuniones bilaterales está teniendo estos días? Estoy teniendo reuniones con Canadá, voy a tener también con Japón, con Corea, con Nueva Zelanda, con Hong Kong. Y son reuniones realmente muy interesantes, muy buenas. Por ejemplo, en la reunión de Canadá está muy avanzado en el tema de género. Compartimos buenas prácticas y además reiteramos nuestros lazos y nuestra intención de seguir trabajando en esos temas. Un proceso de aprendizaje que enriquece nuestro espíritu comercial y en el tema mujer de manera específica, como lo estoy haciendo referencia en el caso de Canadá. Claro, porque digamos, las experiencias de Canadá también pueden ayudar para apuntalar la proyección del comercio exterior del Perú hacia esta importante economía de APEC y para poder hacer un empoderamiento de la mujer precisamente en las actividades del comercio exterior. Pero usted mencionaba también el caso de Hong Kong, que es una economía con la que se está desarrollando un acuerdo de libre comercio. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a estas relaciones comerciales con esta importante economía del Asia-Pacífico? Estamos en un proceso de negociación que está ya bastante avanzado. Vamos en la 4ª ronda de negocios y esperamos también que esa reunión bilateral que vamos a tener con Hong Kong permita que nos acerquemos cada vez más al cierre de este importante tratado. ¿Usted tiene esperanzas de que de repente se pueda cerrar para la cumbre en noviembre? Tengo las esperanzas. Se puede dar porque sin duda Hong Kong es una plataforma, además de ser un mercado que tiene casi 7 millones de personas, es también una puerta de entrada a China, una economía con la cual también tenemos un tratado de libre comercio, así que sin duda es importante. Ministra, ¿cuáles son sus expectativas para lo que viene en los siguientes meses en APEC? Porque va a haber una segunda reunión que va a reunir a los ministros de Relaciones Exteriores y los de Comercio Exterior hacia noviembre. ¿Cuáles son los progresos que se esperan conseguir hasta la Semana de Líderes de APEC en noviembre? Alrededor de APEC se están moviendo numerosas reuniones, ¿no? Reuniones en Lima, reuniones en Arequipa, reuniones en Cusco. Por ejemplo, en Cusco en el mes de junio vamos a tener las cumbres ministeriales vinculadas al turismo, donde también voy a tener la oportunidad de participar. Se van a hacer reuniones también en Pucallpa, por lo que apreciamos pues de que estamos descentralizando todo este proceso de participación en APEC y el hecho de que seamos los anfitriones, ¿no? Nos pone los ojos del mundo sin ninguna duda y realmente, como tú lo mencionas, el hecho de que personas tan importantes y de este tipo de economías vengan al Perú se convierten también a la vez en embajadores de nuestro turismo, porque de primera mano han podido apreciar nuestra maravillosa gastronomía, nuestros paisajes. Entonces, los comentarios que recibo es: hemos venido a esta reunión, pero queremos regresar con nuestras familias, con nuestros amigos, para poder conocer más las bellezas del Perú.
No, y sin duda algunos funcionarios que vienen a las reuniones pues suelen quedarse algunos días más, ¿no? Esto también genera oportunidades y genera también un impacto en las ciudades en las que se están desarrollando las reuniones de APEC. O sea, existe un impacto concreto al margen de la posibilidad de promover nuestros atractivos, ¿no? Sin duda eso es importante, ¿no? Exactamente, exactamente. Y solo por comentarte, ¿no? 2 personas de mi equipo ayer no tenían hotel. Sí, así fue, literal. Las instalaciones estaban completamente copadas, bueno, al final consiguieron, pero ha habido mucha demanda. Entonces, no solo funcionarios, sino también otros públicos han venido a Arequipa. Y en la reunión que hemos sostenido con el gobierno regional, también hemos recibido buenas noticias, porque las cifras vinculadas a lo que es el turismo receptivo y al turismo interno ya han superado la prepandemia, que es uno de los objetivos y las metas de mi actual gestión. O sea que este proceso de reactivación en materia turística se está consolidando y sin duda las reuniones de APEC ayudan a apuntalar ese objetivo y también pues va a haber una posibilidad de que se desarrollen iniciativas de cooperación técnica en este campo también. Esto también muestra de alguna manera cómo las reuniones de APEC dinamizan los lugares donde se celebran las reuniones. Sin duda. Ministra, ha sido muy interesante conversar con usted. Le deseamos muchos éxitos en las reuniones que va a sostener en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a ti. Y nosotros ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestra sección La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en materia de comercio exterior, que son las reglas de origen. Vamos a explicar qué son. ¿Qué es el origen? Es la nacionalidad económica de un producto. Las reglas de origen, por lo tanto, nos ayudan a determinar la nacionalidad económica de los productos que son parte del comercio internacional, porque cuando un producto ingresa al territorio aduanero de una economía, se tiene que determinar de dónde viene, y hay una serie de reglas. En primer lugar, existen las reglas que tienen que ver con las reglas preferenciales que se dan en el marco de acuerdos comerciales, que pueden ser acuerdos de complementación económica o pueden ser acuerdos de libre comercio, y existen también las reglas de origen no preferenciales que se dan al margen de acuerdos comerciales. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en las reglas que tienen que ver con acuerdos comerciales. En primer lugar están las reglas que tienen que ver con la obtención total de productos, es decir, de productos que son obtenidos de manera completa en el territorio de un país, como por ejemplo el ganado que es nacido y criado en el territorio de un país, los productos mineros, los vegetales. Y también están los productos que son íntegramente producidos en el país y que no utilizan insumos importados. La otra regla importante cuando hablamos de las reglas de origen tiene que ver con la transformación sustancial. Y la primera regla que tiene que ver con la transformación sustancial se da cuando existe un producto que pasa por un proceso de transformación que hace que su clasificador arancelario cambie. Vamos a dar un ejemplo porque sé que esto suena complejo. Digamos que un país importe caucho para poder producir llantas. El caucho tiene un clasificador arancelario estandarizado según la OMC. Cuando se da el proceso de transformación del caucho en esa llanta, la llanta tiene un clasificador arancelario que es distinto. Existe otra regla que tiene que ver con el valor agregado, es decir, que en el marco de los acuerdos comerciales se determina una cantidad mínima de insumos locales que se deben utilizar para que el producto pueda ser considerado como originario de ese país, o también se puede establecer un máximo de insumos extranjeros que pueden ser utilizados en el proceso de producción. Y una tercera regla tiene que ver con la transformación en alguna etapa específica del proceso de producción. Y ustedes se preguntarán por qué las reglas de origen son tan importantes y por qué, por ejemplo, los estados negocian acuerdos comerciales bilaterales y a veces negocian acuerdos comerciales plurilaterales con estados con los que ya tienen acuerdos de libre comercio, como sucede en muchos casos. En el caso del Perú, por ejemplo, con el acuerdo CPTPP. Con la mayoría de miembros del CPTPP, el Perú ya tiene tratados de libre comercio bilaterales.
pero lo que permite este acuerdo plurilateral es armonizar las reglas de origen. ¿Y eso qué permite? Que cuando los exportadores o cuando los importadores hacen actividades de comercio exterior, pueden decidir entre los distintos tratados vigentes. No es que un tratado prevalezca sobre el otro, sino que al operador de comercio exterior se le da la posibilidad de elegir aquel marco convencional, aquel marco de acuerdo que le sea más favorable. Puede elegir las reglas de origen que sean más favorables para su actividad comercial, lo cual por supuesto le puede ahorrar una significativa cantidad de costos de transacción. Por esto es muy importante, y porque también en el proceso de negociación de los acuerdos comerciales se alcanzan estándares más altos y nuevas reglas en materia de reglas de origen que hacen las operaciones comerciales más convenientes. Así que bueno, en nuestras próximas clases vamos a seguir conociendo sobre más temas económicos, comerciales, políticos vinculados al Asia-Pacífico y a la economía y a la política internacional. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de TV Perú Noticias. Vamos a un corte y volvemos con más en Asia-Pacífico 2024. Porque hoy por hoy, por ejemplo, el APEC transversaliza el tema de género, porque obviamente buscamos la equidad, buscamos la igualdad, y creo que eso no solamente es importante, sino que además habla mucho de la situación de la mujer en cuanto a su manejo en las empresas. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con Ana María Choquehuanca, quien es ex ministra de la Producción, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ex congresista de la República. Señora Choquehuanca, bienvenida a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias por la invitación. Señora Choquehuanca, ¿cuáles han sido los temas que han sido tratados en el diálogo público-privado sobre la mujer en la economía el día de hoy aquí en Arequipa? Bueno, en realidad los temas que son relevantes en estos diálogos son los que generalmente se agendan para las discusiones que tienen dentro de los diferentes espacios de la APEC, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar todavía en el sector privado en agosto del año pasado, en un taller en Australia, por ejemplo. ¿Y cuáles eran los temas relevantes? Eran digitalización, cadenas globales de valor y tecnologías emergentes. En el tema de tecnologías, por ejemplo, se ha tratado mucho ese tema. Tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, porque hoy por hoy, por ejemplo, el APEC transversaliza el tema de género, porque obviamente buscamos la equidad, buscamos la igualdad, y creo que eso no solamente es importante, sino que además habla mucho de la situación de la mujer en cuanto a su manejo en las empresas. No olvidemos que aquí en el Perú, por citar un ejemplo, el 47% de empresas que existen en el país, formales, están conducidas por mujeres. Es un número bastante alto e importante. Alto, sí. Señora Choquehuanca, ¿por qué es importante el empoderamiento económico de las mujeres para combatir las situaciones de abuso que se dan muchas veces al interior del hogar? Bueno, a ver, si nosotros hacemos un análisis profundo, yo he tenido la oportunidad de ver este tema a profundidad cuando fui ministra de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Y hablábamos mucho del tema de violencia, de la prevención, pero sobre todo de la contención de la violencia. Entonces uno se va dando cuenta a través de los años, y no de ahora, no cuando fui ministra, sino yo fundé una asociación de mujeres en Arequipa, aquí en Arequipa, hace 25 años, la Asociación de Mujeres Industriales. Entonces uno se va dando cuenta pues de que las mujeres, cuando tienen esa dependencia de parte del varón, esa dependencia económica, no tienen la libertad de ejecutar de repente sus proyectos, de realizar acciones que tienen que ver sobre todo con el campo productivo. Entonces esa dependencia va ligada también al sostenimiento de los hijos, al bienestar del hogar, que solamente viene del hombre. Entonces vivimos como en un círculo en el que todo es como antes. Se
asigna el rol reproductivo a la mujer, el rol reproductivo a los hombres, y eso no es, porque definitivamente lo que nosotros necesitamos es elevar la calidad de vida de nuestras familias. Y la única forma de elevarla es que ambos podamos trabajar, podamos generar para nuestros hogares, y en el caso de las mujeres, mujer empoderada económicamente, es una mujer libre, una mujer que toma sus decisiones, basadas obviamente en el respeto, y eso no tiene nada que ver con que ella vaya sola y el varón vaya por el otro lado, eso tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que es la que nosotros ejercemos cuando tenemos una empresa, ¿no? Y sin duda un factor que hay que considerar es que aquí en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, el tema del aprovechamiento del potencial económico de grupos que están económicamente subaprovechados, como el caso de las comunidades nativas, como el caso de los jóvenes y el caso de las mujeres es uno de los ejes prioritarios, así que lo que usted está mencionando claro, conversa precisamente con la agenda del foro. Bueno, lo deseable, por ejemplo, es que las comunidades nativas también puedan tener ese empoderamiento en sus comunidades, en forma asociativa, que es más fácil, pero sobre todo de cada mujer. Hoy hemos tenido un testimonio que a mí me ha maravillado realmente, de Diana, por ejemplo, es de la comunidad Conibo Shipio, y ella, por ejemplo, nos hablaba con una fuerza increíble acerca de lo que realizan allá, del trabajo que tienen con la madera, del recojo que tienen desde niños, por ejemplo, el recojo de guairuros para hacer artículos de joyería, bisutería de fantasía, en fin. Pero ella nos hablaba también de todos esos avances que han tenido y de cómo ellas, quedándose en el lugar de la comunidad, pasivas y siempre ahí esperando que suceda, no sucede jamás, y que ellas han salido y han crecido, ya han avanzado. Y por ejemplo Diana, una comunidad de Shipibo, dices tú, a ver, esta señora simplemente quiere ganarse unos soles diarios, no. Ella, por ejemplo, es docente y está cursando el 10º ciclo en la Facultad de Ingeniería Forestal en la universidad. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un referente de que las mujeres en las comunidades también están empoderándose, y lo que sí necesitamos de repente es proveerlas de instrumentos necesarios que tienen que ver con programas, presupuestos, y el APEC precisamente va dirigido en esa dirección. Creo que es muy importante ver cómo en otros países, por ejemplo, donde hay 300 millones de habitantes, por ejemplo China, cómo es que avanzan también en ese trabajo asociativo, o cómo es que se desarrolla el Smart Technologies de manera tan fuerte en Australia, y cómo es que se hacen esos talleres donde participan estas 21 economías del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Entonces el Perú tiene acceso no solo a eso, esa es una gran oportunidad. ¿Qué es lo que se debe hacer desde el sector público en materia de políticas públicas para fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres? Sí, bueno, lo que usted dice es cierto, porque va encaminado hacia lo que significa generar esas políticas públicas que logren el bienestar, persiguiendo el objetivo de APEC, que no es vinculante, pero ahí está. Entonces, ¿qué sucede? El APEC, las reuniones son de funcionarios públicos, precisamente para generar esas políticas públicas en bien de sus poblaciones. O sea, aquí nosotros tenemos algunos espacios, como por ejemplo el Foro Mujer y Economía, que se realiza en todos los APEC desde el año 2011. Este fue instalado por Hillary Clinton en Estados Unidos y ha seguido, y hoy los líderes de APEC reconocen que la igualdad de oportunidades es una discusión que se puede abrir desde el Foro de Mujeres y Economía. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que fortalecer desde las políticas públicas la tecnología. Hoy día, precisamente, el Ministerio de la Producción está lanzando unas líneas prioritarias que tienen que ver con la pyme tecnológica, con la pyme global. Entonces estamos hablando de globalización, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de Mujer Produce, y esos son aspectos que nosotros habíamos trabajado en la gestión, pero que nos congratula grandemente que el gobierno tenga una sola mirada y que se siga hasta lograr acciones. ¿Qué sigue luego? Sigue poder seguir participando en
en eventos como este, que no solamente pasen por ser un evento, sino donde los funcionarios públicos, las autoridades y el sector privado trabajen en conjunto, donde se generan estas acciones. Yo soy testigo presencial porque he asistido a la APEC desde el año 2004, a los países donde se ha realizado. Las empresarias que hemos ido con nuestros propios recursos, pero interesadas en multiplicar esas experiencias. Y hablábamos mucho del analfabetismo, por ejemplo, digital. Entonces nosotros si miramos ahora y decimos cuántas regiones en el Perú tienen internet y cómo es que nosotros podemos hacer crecer no ese interés por la internet, por la digitalización, sino por esa necesidad que tenemos para generar pequeños negocios o grandes negocios. Algo muy interesante que tiene que ver con lo que acaba de mencionar es que el tema del empoderamiento económico de la mujer y el tema del comercio internacional, es uno de los pilares en el campo de APEC, pues se ha generado una suerte de sinergia, porque existe ahora una reunión ministerial conjunta de ministras de la mujer con ministros de comercio. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a esta sinergia que se está generando entre dos sectores que pudieran considerarse lejanos? Bueno, en realidad no tan lejanos ahora, ya le hablaba del 47% en Perú, que es una cifra que más o menos es igual en América Latina. Entonces, de lo que se trata ahora es de que estamos acercando el comercio más a las mujeres por los porcentajes altos donde las mujeres están involucradas en hacer negocios. Entonces, aquí ahora en estas reuniones de ministras de Estado, de Mujer y de Comercio, un tema relevante va a ser precisamente cómo las mujeres generamos negocios para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, para hacer crecer nuestras localidades y para que nuestras sociedades puedan tener mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud. Entonces, esto tiene que ver con estos temas. O sea, cuando nosotros hablamos de comercio, por ejemplo, o cuando hablamos de economía, no estamos hablando meramente de este tema, sino de mejorar la calidad de vida de toda la población, ¿no? Señora Choquehuanca, hemos hablado de qué se puede hacer desde el sector público en términos de políticas públicas para fortalecer el empoderamiento económico de la mujer, pero ¿qué se puede hacer desde el sector privado? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo conjunto. Desde el sector privado, por ejemplo, y hay que decirlo, yo vengo del sector privado y la verdad es que el trabajo ha sido a pulso, años de años, y justo lo comentaba con algunas señoras que están participando acá, y nos decían, es hora de que los gobiernos pues empiecen a trabajar directamente y con mucha fuerza con el sector privado, que ya hizo su tarea, que ya hizo su trabajo a pulso, que ya avanzó hasta donde avanzó. Mire, con la pandemia hemos tenido una retracción del 25% de empresas que se cayeron, que fueron como 450,000. Entonces, sin embargo, después de la pandemia y a pesar de todas las situaciones que han habido, nosotros vemos que 300,000 de esas empresas han regresado nuevamente a ser activas, a ser formales, y esto va a seguir subiendo. Entonces yo creo que no hay que perderle la esperanza a nuestros países de trabajar con fuerza desde el sector privado, pero alimentado por políticas públicas que incrementen esa fortaleza, desde brindar herramientas que tengan que ver con soportes tecnológicos, con soportes de capacitación, de repente con el conocimiento de las cadenas globales que significa la logística, las aduanas. O sea, cuando hablamos de exportaciones, por ejemplo, a veces dejamos que las pymes vayan a un lado y decimos, no, exportaciones con las grandes empresas. Eso fue pasado. Ahora ya no existe eso. Entonces lo que sí hay que hacer es incrementar el número de exportadores de pymes. Bueno, y si son mujeres, yo que soy mujer, digo, mejor. Pero yo creo que aquí que todas crezcan será bueno. Sin duda, hay un campo de oportunidad muy importante en el mercado del Asia-Pacífico para la proyección de los emprendimientos de las mujeres. Señora Choquehuanca, quisiera agradecerle por su tiempo y por haber estado en Asia-Pacífico. No, muchísimas gracias a ustedes y sigamos promoviendo no solo el trabajo de las mujeres, yo diría el trabajo de las pymes, que también la pyme, por ejemplo, va a tener sus reuniones igual que esta en septiembre en Ucayali. Creo que el Perú ahora como anfitrión tiene esa gran oportunidad también de poder viabilizar acciones más que le cuenten qué pasó en otro país como anfitrión. El Perú tiene un lema que a mí me gusta: empoderar, incluir y crecer. Eso es APEC 2024 Perú.
Muchas gracias, señora Gracias Choquehuanca. Ha sido Ana María Choquehuanca, ex ministra de la Producción, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y es congresista de la República. Ahora nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Y seguimos con más en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy vamos a conocer a una economía del sur del Pacífico, nos referimos a Nueva Zelanda, que es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico desde 1989 y que ha sido sede de APEC tanto en el año 1999 como en el año 2021, en plena pandemia. Vamos a contar un poco sobre la historia de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue encontrada por el conocido marino británico James Cook hacia fines del siglo XVIII. Su costa fue explorada, pero no significa que haya sido una tierra eriaza. Ya existía una importante población aborigen que era predominantemente del grupo polinésico de los maoris. En el año 1840, los británicos firmaron con 40 jefes tribales de los maoris el llamado Tratado de Waitangi, que les reconocía una serie de privilegios a los maoris con respecto a la propiedad de la tierra, al dominio sobre las aguas y a la capacidad que tenían ellos de venderle sus tierras a los británicos con cargo a que reconocieran la soberanía británica sobre las islas. Fue un dominio bastante extendido. Recién Nueva Zelanda logró conseguir su independencia plena en el año 1947. Y en los años previos a esta independencia plena, los neozelandeses participaron activamente en conflictos armados del lado de los británicos. Por ejemplo, podemos mencionar la participación que tuvieron los neozelandeses en la Primera Guerra Mundial, en donde pelearon en la batalla de Galípoli en Turquía junto a los australianos y a las otras potencias que eran lideradas por los británicos. También tuvieron una participación muy importante en el teatro europeo y africano de la Segunda Guerra Mundial. Y ya tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y en el inicio de la Guerra Fría obtienen su independencia en el año 1947 y en el año 1951 suscriben junto con Australia y con los Estados Unidos un tratado trilateral de defensa mutua llamada ANZUS. Es decir, Nueva Zelanda es un aliado de los Estados Unidos en materia de defensa. Si es que Nueva Zelanda fuera atacada por otra potencia, Estados Unidos y Australia entrarían en su defensa. Nueva Zelanda es una economía bastante sólida. Sus principales productos de exportación están vinculados a la industria agropecuaria. Fundamentalmente venden concentrado de leche, leche en polvo, venden también mantequilla, productos cárnicos, tanto carne de res como carne de ovejas y lana de oveja. Nueva Zelanda es un país que no tiene un tratado de libre comercio con el Perú, pero es miembro del CPTPP, que es este acuerdo integral y progresista transpacífico del cual el Perú es parte. Es un acuerdo plurilateral del cual hemos hablado previamente. Así que en el marco de este acuerdo regional comercial es que se desarrollan las relaciones comerciales entre Nueva Zelanda y el Perú. En cuanto al modelo de gobierno de Nueva Zelanda, pues como muchos países que han sido colonias británicas, pues tiene un sistema de monarquía parlamentaria. El jefe de Estado es el rey Carlos III y el primer ministro, que es el jefe de gobierno, Chris Hipkins, pues surge de una elección que se da en la Cámara Baja del Parlamento de Nueva Zelanda. Así que sin duda hablamos de un país no tan grande, está compuesto principalmente por dos islas, más o menos 3/4 de la población viven en la isla del norte, en donde también está la capital de Wellington, mientras que el otro cuarto de la población vive en la isla del sur, donde también está la importante ciudad de Christchurch. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre Nueva Zelanda. En nuestra próxima sección de Conociendo las Economías hablaremos sobre Estados Unidos.
Y con esta bella vista del Molino de Sabandía en la ciudad de Arequipa, cerramos esta edición de Asia Pacífico 2024. Les recordamos que si no pudieron ver todo el programa o desean ver ediciones anteriores, pueden ingresar al QR que aparece en pantalla, el cual los llevará a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube podrán encontrar los 14 programas que han sido emitidos hasta el momento. Los esperamos la próxima semana con más en Asia Pacífico 2024.